Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, una vez más, aquí en nuestros acostumbrados live de los miércoles. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante, un tema que nos incumbe a todos los venezolanos, como lo es el tema del Esequibo. Hoy voy a conversar con mi compañero del movimiento, Pedro Carrasco, sobre unas reflexiones muy importantes. Ya aquí está entrando Pedro, vamos a darle entrada para inmediatamente abordar este importantísimo tema. Pedro se encuentre en línea. Mientras se conecta, bueno, vamos saludando a las personas que se están conectando. Alejandro, Pedro, todas las personas que están conectando, Roniel, Coronel Zulbarán, Mecamarín, Mecánico Marín. Bueno, gracias por conectarse, por sus saludos. Les recuerdo nuestras redes sociales, como nos pueden ver aquí en Instagram, Orden Venezuela, también en Twitter, @Orden Venezuela, nuestra página web ordenvenezuela.org. Ahí van a ver todas nuestras propuestas, ahí van a ver el proyecto de constitución donde planteamos el estado número 25 en el artículo 10 de nuestro proyecto de constitución. Ya le enviamos a Pedro la aceptación de invitación para la conversación. Bueno, dice que no puede unirse. A ver si hay temas de conexión acá. Ajá. A ver. ¿Se escucha bien ahí? ¿Me escuchan bien? Alguien que por favor escriba y me comente. Pedro, si estás ahí, por favor envía la solicitud de nuevo, porfa. Ajá, otra vez. Vamos a ver. Saludos, Adriana. Ok, aquí al parecer. Ok, ya está aquí Pedro, totalmente en línea. Pedro, hermano, feliz noche, ¿cómo estás? Hola Nelson, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué, Magnífico. qué bueno. Ahora, ¿tú qué tal? Todo bien en la lucha, hermano. Esa es la actitud. ¿Me ves bien? Yo te veo perfecto. Perfecto, te veo y te escucho. Magnífico. Bueno, Pedro, vamos a conversar hoy sobre el tema del Esequibo. Yo quiero que hoy hagamos algunas reflexiones, ¿no? Con todo este tema del Esequibo, sobre todo en vísperas que ya va a un referéndum y a una cuestión de estas que se va a ejecutar. Y quiero que entremos en esa reflexión para que el video que va a quedar después de esta conversación quede como punto de partida y de referencia sobre lo que se tiene que pensar sobre el país, sobre el futuro, sobre nosotros los venezolanos. Pedro, ¿qué has visto tú por ahí sobre el tema del Esequibo? Bueno, hay muchísimas noticias, casi que todos los días una noticia nueva. Bueno, en primer lugar quería comentarte la indignación que sentimos cuando vimos al presidente de Guyana en pleno Esequibo izando la bandera muy cerca de Roraima, lo que evidentemente resulta una provocación. Es importante recordar que según el Acuerdo de Ginebra, el Esequibo es un territorio en controversia donde cualquier tipo de soberanía plena que se quiera ejercer debe ser de mutuo acuerdo entre ambos países en conflicto, es de naturaleza bilateral, y vemos a este señor presidente de Guyana con una actitud bastante provocadora, haciendo ese acto de soberanía, izando la bandera, además de todo lo que han venido haciendo durante muchos años, como es la entrega de concesiones petroleras, forestales, mineras, vialidad, telecomunicaciones, en fin. Es un país hostil que ellos como que se olvidan que firmaron el Acuerdo de Ginebra y bueno, presentaron una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, pero a mí lo que me preocupa, Nelson, también es que no veo una actitud de defensa por parte de las autoridades con respecto a la movilización militar. Más allá del tema del referéndum, han sido 24 años que prácticamente no han hecho nada
para defender la soberanía del Esequibo y estamos aquí en el presente con esta crisis y bueno, con una actitud alzada, prepotente desde los vecinos de Georgetown. Sí, Pedro, una situación bastante compleja, crítica, y de verdad que en lo que a mí respecta, mira, más allá de las emociones encontradas que esto pueda generar, ¿verdad? Sobre todo en nosotros los nacionalistas, que ya hemos fijado una postura muy clara, es el hecho que, fíjate tú, por una parte, hace 2 semanas, tú recuerdas, yo estaba conversando con nuestro buen amigo Jorge Fuguet, de Mi Mapa de Venezuela, y había comentado justamente este tipo de cosas, ¿no? Dice, bueno, eso sería una provocación si nosotros hiciéramos eso, pero fíjate que los vecinos allá del otro lado del río de Esequibo, pues ya lo hicieron. Y la actitud aquí ha sido totalmente nula, ¿verdad? O sea, ya eso es técnicamente más que una provocación. O sea, eso es Una ya, invasión, digamos, claro. una invasión, correcto, ¿no? Pero Pedro, fíjate algo, más allá de la omisión de estos señores, más allá digamos, de toda esta dialéctica que se está dando sobre el Esequibo, a mí de verdad me intriga mucho la actitud de los venezolanos, de nosotros los venezolanos, ¿no? Un tema tan vital y sagrado para los intereses de la patria, ¿verdad? Para la nación venezolana. Y mucha gente cree, Pedro, que es que la defensa del Esequibo se circunscribe a salvaguardar los intereses del gobierno, cuando eso es por completo errado, ¿no? Si bien es cierto, digamos que actualmente el gobierno está tomando, digamos que ventaja, porque hay que decirlo así, de esta situación para sus fines electoralistas, Correcto. oye, que eso lo hemos denunciado nosotros, Pedro, o sea, nosotros lo hemos dicho abiertamente. Y de hecho, Pedro, recuérdate que cuando empezó todo este tema otra vez al tapete de la Corte Internacional de Justicia y todo este tema, nosotros salimos al paso. Mira, hay que desconocer esa corte, hay que pegarnos al Acuerdo de Ginebra. Estaban ya con el tema de consultar, que si un referéndum, y nosotros dijimos, la soberanía no se consulta, la soberanía se ejerce. Incluso tú y yo conversamos, Pedro, en aquella ocasión, dijimos, referéndum no, tropas sí, ¿verdad? Correcto. Aludiendo justamente a la función de un Estado que es salvaguardar su territorio nacional. Bueno, es triste que muchos venezolanos crean que eso es para defender al gobierno. Basta con ver, dime. Bueno, fíjate algo que lamentablemente este gobierno ya tiene 24 años, todos sabemos la mala gestión que han tenido, entonces lamentablemente ellos no tienen la capacidad de enviar un mensaje de unidad nacional y mucha gente siente que en cierta forma apoyar la causa del Esequibo de manera equivocada es que están apoyando de igual manera al gobierno y no es así. Pero esa es, Nelson, lamentablemente la sensación que genera el gobierno por todo lo que ha hecho, el desastre de la economía, lo que todos sabemos ya, la crisis migratoria. Entonces no existe una empatía, digamos, para unirse a esa causa. Yo entiendo lo que tú me quieres decir, que esto es un problema de Estado, esto es un problema de nuestra identidad nacional, de carácter geopolítico, y así lo vemos nosotros. Pero lamentablemente este gobierno genera mucho rechazo y hemos visto que algunos sectores no han sabido utilizar un discurso correcto a la hora de defender el Esequibo, más allá del referéndum que quiere hacer el gobierno. Yo estaba recordando, Nelson, una reunión que tuvo Chávez con Barrack Jagdio, que en ese momento era presidente de Guyana y actualmente es el vicepresidente. Chávez en ese momento dijo que el señor Barrack Jagdio era un hermano de Venezuela. Y fíjate tú cómo ese señor, desde la vicepresidencia actualmente, prácticamente desconoce el Acuerdo de Ginebra, quieren validar el laudo arbitral de París en la Corte Internacional de Justicia y tienen esta actitud, tú sabes, de provocación, de entrar al territorio, de seguir entregando concesiones y quedó claramente definido que Guyana no es hermano de Venezuela. Es un vecino hostil, enemigo de nuestro país, y la CARICOM tampoco son hermanos de Venezuela. Más allá de todos los regalos que le daban a través de Petrocaribe, hoy nos damos cuenta de cómo es la actitud de ellos hacia nosotros. Entonces, cuando Chávez se reunía, por ejemplo, con ese señor y decía que
que Estados Unidos estaba interesado en que Venezuela y Guyana fueran una guerra. Todos sabemos que esa es la narrativa que por mucho tiempo utilizó Cuba, que siempre apoyaron a Guyana, incluso utilizaron el Esequibo como base de operaciones cuando el conflicto aquel en Angola, ¿recuerdas? Cómo no, claro que sí. Entonces, es evidente, sí, es evidente, bueno, que la postura de Cuba ante esta situación, lamentablemente, el Estado venezolano, y como te lo dije hace 2 semanas, desde la firma del Acuerdo de Ginebra, no hemos tenido una presencia real en la frontera de facto, en el desarrollo de bases militares, infraestructura, y ahora estamos pagando las consecuencias de las omisiones de los partidos políticos durante mucho tiempo. Sí, totalmente de acuerdo, hermano, totalmente de acuerdo. Pedro, y sin menoscabo a lo que estás diciendo, ese recuento histórico tan importante que tengamos siempre presente, yo estos días he estado reflexionando mucho el tema del Esequibo, ¿no? Más allá del tema del Estado, más allá del tema de nuestra soberanía, y yo quiero ir es con el tema de nosotros los venezolanos una vez más. Okay. A mí me da la impresión de que pareciera que el pueblo venezolano no sabemos qué es lo que queremos, porque ni siquiera sabemos lo que tenemos. Venezuela, el pueblo venezolano lastimosamente no sabe lo que tiene como país, ¿no? Y al no saber lo que tiene como país, naturalmente no le importa lo que ocurra con el país. Entonces, si bien es cierto, hay unas constantes de carácter externas, bueno, súmale el gobierno, súmale la oposición, súmale ¿cómo se llama? Súmale los intereses de Cuba, súmale que Guyana es un agresor, etcétera, etcétera. Todos esos factores claves, factores verídicos, pero Pedro, yo creo que hay otro factor más importante, aunque es lo que que tenemos que abordar, y es el venezolano. Bueno, sin duda alguna, el tema de la identidad nacional, yo pienso que ha sido un problema histórico de nosotros los venezolanos, y en este momento se incrementa esa falta como ese sentido de pertenencia, conocer un poco la importancia geopolítica que tiene el Esequibo, entender que es un problema que prácticamente ya tiene 200 años desde que Venezuela nació como república. Hemos venido sufriendo este tema con la invasión progresiva de los ingleses en esa época, y bueno, actualmente de la ex colonia británica que es Guyana. Sí, sin duda alguna, tienes toda la razón, hay un problema de identidad nacional, falta de apego, falta quizás de percibir la importancia estratégica que tiene esto para Venezuela, más allá de un partido político, más allá de una aspiración geográfica, es la importancia que tiene porque es nuestra salida a la fachada atlántica. Sabemos que hay riquezas petroleras también en esa zona, y por supuesto es de carácter estratégico para nosotros los venezolanos. Y yo he estado viendo con mucha preocupación, por ejemplo, Nelson, siempre en un conflicto geopolítico hay estrategias públicas y estrategias privadas, obviamente. Correcto. Que se mantienen en secreto. No te pueden decir, claro. Claro, pero fíjate, yo estuve reflexionando sobre ese tema, y si, por ejemplo, China, que ha avanzado tanto en las concesiones del Esequibo, uno podría pensar incluso que en esa zona hay militares de Brasil, de China, de Estados Unidos, de Inglaterra, es decir, todos los países que tienen intereses geopolíticos en el Esequibo, y esto es una situación bastante delicada, que se tiene que tomar con la seriedad del caso. Es que, Pedro, mira, yo vuelvo a insistir con el tema de nosotros los venezolanos, porque a fin de cuentas, Pedro, y quizás esto no le va a gustar a mucha gente, pero hay que decirlo, tanto el gobierno como la oposición venezolana son reflejos de nuestra sociedad, por acciones, correcto, omisiones e idiosincrasias, ¿verdad? Y yo veo tan lastimoso de que gente que le tiene, digamos, rabia al gobierno, no sin razones, porque hay que tener en consideración todo lo que ha ocurrido, es cierto, pero que por eso quieran perder el territorio. Y yo pongo un símil de repente un poco descabellado, pero vamos a ponerlo en el tapete. Eso es como un matrimonio, ¿verdad? Que tienen un hijo, tienen un bebé, un hijo, una cosa. Entonces el señor se pelea con la señora. Entonces la señora, por la rabia que le agarra al señor, bueno, lo aborrece, lo odia y no sé qué, y paga los platos rotos con el niño. Exactamente. Y malogra al niño
creyendo que con eso le hace daño al papá. Claro que le hace daño al papá, obviamente, pero le hace más daño al niño, mucho más daño al niño. Claro, Y quiero tomar este símil con Venezuela. No me importa si dice, ya estoy cansado que digan que somos chavistas, que no somos chavistas, que somos que digan lo que les dé la gana. De verdad no me interesa, ¿verdad? Pero de verdad que es bien frustrante que nosotros que hemos levantado las banderas de la nación, las banderas del Estado, las banderas de la patria genuinas, o que no hemos militado en ningún partido, que no nos hemos desbanderado, y que históricamente desde que Orden nació ha defendido el Esequibo. Entonces, que digan que eso es de chavismo, por Dios. O sea, ¿a ti te importa más malograr a tu hijo para hacerle daño al papá del niño o prefieres la salud mental de tu hijo? Bueno, lo mismo es Venezuela. Lo mismo es Venezuela. Venezuela, la nación es el niño, ¿verdad? El niño golpeado, el niño maltratado, ¿verdad? Que creyendo que malogrando al niño le está haciendo un gran daño físico al papá. No, le está haciendo daño al niño. Y esto tiene unas connotaciones psicológicas muy grandes, Pedro. Es que pareciera que los venezolanos estuviésemos acostumbrados al maltrato y a reaccionar al maltrato. Y yo digo, pero por amor a Dios, pero ¿cómo la gente se pone tan visceral? Y vuelvo y repito, yo creo que no ha habido nadie, ninguna organización política más consecuente con la memoria de nuestros héroes caídos, con la memoria de Oscar Pérez, con los torturados, con los perseguidos, con los presos políticos, que Orden. Orden siempre ha estado ahí. Pero aquí hay un punto también que, o sea, yo no concibo a Venezuela sin el Esequibo. Y lo que yo exigiría de estos tipos, de estos señores, ¿verdad? Es que por lo menos, ya que en el pasado hubo tantas omisiones, ya que en el pasado, bueno, se le rendían a Cuba, bueno, al menos trate de reivindicarte, ¿verdad? Y recupera lo que es de nosotros. Al menos eso, pues, como para decir, oye, vale, algo para Venezuela, por fin ganó una Venezuela. Entonces, la actitud de la gente, y vuelvo otra vez con esta reflexión de la gente. Es que fíjate, Nelson, lo que pasa es que te lo como quites, tú no, dices... perdona que te interrumpa, hermano, Sí. ya termino parte de la palabra. Okay. Y lo más cómico del caso, que yo digo, porque yo a veces ando por acá, por el centro, en el metro, en camionetica, y yo escucho a la gente, y hasta me pongo a hablar con la gente, con los mototaxistas, yo lo he dicho varias veces, yo siempre ando en la calle hablando y escuchando. Y hay gente que dice que bueno, que primero salgamos del chavismo y después vemos. Y yo digo, pero ya va, ¿cómo me dicen a mí eso? ¿Verdad? Personas incluso dejándose llevar por la propaganda de influencers y actores que claramente están vendidos a una postura política. ¿Cómo me vienen a mí a decir eso o cómo le dicen eso al país cuando esta oposición blandengue durante 24 años ha permitido que el gobierno salga, que el gobierno se quede en el poder? O sea, me estás diciendo que perdamos el Esequibo, porque no ha habido ninguna acción concreta por parte de esta gente como para decir, bueno, es verdad, esta vez sí va a haber un cambio de posición política. No. Y en esa andamos, Pedro, entre otras cosas, pues que ya vamos a conversar. Sí, bueno, como tú dices, es importante recordar que esto es un problema histórico que trasciende a los partidos políticos, prácticamente viene desde el momento que Venezuela nace como república. Incluso desde la época colonial, cuando éramos Capitanía General de Venezuela, ya nuestro mapa tenía un límite en el río Esequibo. Entonces, efectivamente, es un problema histórico, pero lamentablemente una sociedad tan politizada y con esa mala influencia de los partidos, obviamente la gente relaciona como que, bueno, el territorio es apoyar al chavismo o defender el Esequibo es estar en alianza con las autoridades, lo cual es totalmente falso. Pero Nelson, también hay un aspecto bien interesante de esto que tú comentas. También es muy importante el discurso de los dirigentes, la estrategia, cómo tú vas a enfrentar este problema. Porque fíjate que vimos una declaración de María Corina Machado que fue utilizada por el gobierno de Guyana para apoyar su causa, en el sentido de suspender el referéndum. No sé si te recuerdas. Sí, cómo no, claro que Entonces sí. hay que tener mucho cuidado con el tema del discurso, con el tema de la estrategia. Incluso a veces es mejor guardar silencio. Exacto. En momentos determinados
hay que ser prudente. Entonces, cuando tú das una declaración que fue utilizada por el gobierno de Guyana como propaganda a favor de ellos, entonces hay que tener mucho cuidado. Y en el caso del gobierno pasa lo mismo, en el sentido de que tú no hiciste nada durante 24 años, tenías una posición complaciente, como te dije, aquella famosa reunión entre Chávez y Yardeo. Entonces, lo que está pasando es consecuencia de esto. Y yo entiendo lo que tú me quieres decir con respecto a la sociedad, porque lamentablemente tenemos mucha influencia de los partidos políticos y todo se politiza. Y no se entiende que el tema del Esequibo es un asunto de Estado. Totalmente, totalmente de acuerdo, Pedro. Y fíjate tú a propósito que nombras a la señora Machado. A propósito también de esta conversación, que es una reflexión. Yo quiero llamar a los venezolanos a reflexionar, ¿verdad? No voy a defender a esa señora, obviamente por razones obvias no. Tampoco la voy a atacar, ¿verdad? Tampoco la voy a descalificar, justamente porque estamos en una reflexión. Pero en política, Pedro, no hay nada casual. Exacto. Más de una persona que tiene años llevando también de cerca el tema del Esequibo. Una señora que dijo que había que desconocer la corte, ¿verdad? Una señora que había, incluso en su ejercicio como diputada, había sugerido enviar navíos y estas cosas incluso para patrullar. Visitó el Esequibo siendo diputado. Bueno, yo no sé si realmente lo visitó. Jorge creo que... Sí, Jorge dijo la vez pasada que sí lo había visitado. Al menos ahí yo dudo en el río Cuyuní, la frontera de facto. Exacto. Que hoy cambie la lírica para decir que, bueno, hay que ir a presentar una contramemoria histórica. Ok. Vamos a darle el checklist, pues está bien, compadre, pero ya va. Es que cuando tú dices eso, aun cuando es verdad, porque Pedro, si vamos a ver, nosotros podemos sacar del archivo aquel mamotreto de contramemoria histórica, desde el virreinato, o sea, ni siquiera antes de mucho antes de la capitanía podemos sacar nosotros registros. Pero compadre, lo que pasa es que tú con eso le estás dando cuerda a esos señores, y tal es el caso de que esos tipos, ¿verdad? Porque esos hay que llamarlos tipos porque son malandros, tipo que habla de esa manera y se mete hacia un territorio es un malandro, ¿verdad? Alguien que se mete a una casa es un malandro, un choro. Bueno, alimentando la lírica de esos señores. Entonces tú dices, bueno, o sea, mira, callada se hubiese visto más bonita, ¿verdad? Ella tuvo una contradicción porque al principio decía que no podíamos reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Ahora cambia de opinión en este contexto problemático del referéndum. Entonces, por eso es que te digo, a veces uno tiene que cuidar las palabras que dice, a veces es preferible no decir nada, porque si tus declaraciones son utilizadas por el gobierno de Guyana en contra de Venezuela, entonces queda mal eres tú. Entonces yo pienso que es un tema de mucha prudencia. Tú y yo conversamos hace 15 días y habíamos dicho que las preguntas del referéndum eran innecesarias porque la respuesta es obvia. O sea, que se mantiene el Acuerdo de Ginebra, está vigente. Es un tratado bilateral para resolver esa controversia territorial. Si desconocemos el laudo arbitral, obviamente que sí, porque el mismo Acuerdo de Ginebra, Guyana acepta la contención de Venezuela contra ese laudo arbitral como nulo e írrito. Lo del Estado Esequibo lo planteó Orden desde hace mucho tiempo. El tema de la cedulación de los esequibanos también fue una propuesta de la ONG MIMAPA. Entonces, cuando hacemos crítica al referéndum, nos referimos específicamente, que son acciones que se han debido tomar desde hace mucho tiempo. Y lamentablemente no se han hecho. Guyana hizo una coordinación con el secretario general de la ONU, quien de manera unilateral decide llevar el caso a la Corte, y qué casualidad que 2 meses después Guyana presenta la demanda ante ese tribunal. O sea, están coordinados. Ya la Corte ha tomado 2 decisiones en contra de Venezuela. Primero, reconocer la jurisdicción, y segundo, rechazar las objeciones preliminares. Entonces, como ya lo hemos dicho, parece una crónica de una muerte anunciada, de que esto se puede convertir en un segundo laudo arbitral de París,
lamentablemente. Y desde la otra cara de la moneda, la llamada plataforma unitaria, también tiene que tener cuidado con las cosas que dice, porque esto es un tema geopolítico, podemos entrar en una escalada de conflicto internacional con todos los aliados de Guyana. Entonces lo que uno pide es un poco de prudencia también a la hora de dar esas declaraciones. Así es, aprovecho la oportunidad aquí brevemente, Pedro, saludar a las personas que están uniendo, al Barenga Luis, un compañero, hermano, antiguo compañero de lucha del movimiento. Saludos, hermano, espero que te encuentres bien donde te encuentres, valga la repetición. Por acá, Jerkin se está uniendo, Ruta 01 se está uniendo, varias personas uniéndose a esta conversación, a estas reflexiones. Es que fíjate algo, Pedro, estos señores tienen el descaro de decir de que respetemos el laudo arbitral de 1899. O sea, de verdad, el descaro, o sea, si eso no es ser ladrón, que alguien me diga que es eso. O sea, porque eso es ser ladrón en toda la expresión de la palabra, sin ánimo de descalificar. Simplemente estoy describiendo la realidad. Entonces, este problema que estamos enfrentando ahora, el domingo va a haber una actividad sobre este tema del Esequibo, ¿cómo se llama? El referéndum. Bueno, es un punto bien delicado porque tiene emociones encontradas. Por ejemplo, Orden no va a asistir a esa cuestión. Ya lo hemos dicho, la soberanía se ejerce, la soberanía se vota. Pero si me preguntan en otras condiciones, y como ya lo hemos hablado, ¿usted estaría de acuerdo con esas? Bueno, técnicamente sí. Técnicamente sí, la respuesta por todas esas preguntas. Pero es que eso no es necesario preguntarlo. Exacto. Vaya y hágalo. Exacto. Vaya y hágalo. Eso es lo que yo como ciudadano que sale a trabajar, que sale a su actividad académica, de lo que sea, ¿verdad? Le exijo a estos señores, hagan lo que ustedes tienen que hacer. Más nada. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Fíjate, la razón está de nuestro lado. La historia está de nuestro lado. Y permíteme, Pedro, porque quiero acotar algo muy importante. Para las personas, y ojo, lo que voy a decir, por favor, no lo tomen como peyorativo, como descalificativo, pero hay personas, o mucha gente, dejada llevar por la influencia de la propaganda de estos sujetos inescrupulosos que prefieren perder el país por chocarle el carro a estos otros señores del gobierno, pues se dejan influenciar, ¿no? Y yo digo algo, mira, si supieran lo que están diciendo, guardarían silencio, reflexionarían y tomarían otra postura. Y buscaríamos la vuelta a una organización totalmente diferente que verdaderamente se le plantea al gobierno. Fíjate una cosa, lástima que yo no tengo un mapa el mapa de 1777, pero los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar después, los invito a que busquen el mapa de 1777. Vean cómo era nuestro país antes, en la Capitanía General de la República. La Capitanía General de Venezuela. Después de 1830, después de la independencia de Venezuela y la separación de la Gran Colombia en 1830, teníamos otra configuración geográfica. Después, ¿verdad? Seguimos perdiendo territorio y hay que recordarlo, el general López entregó una cantidad de territorio importante de los llanos venezolanos, ¿verdad? Errores, lo que haya sido, perdimos territorio ahí, ¿verdad? Perdimos territorio desde el sur. Ahora yo les digo algo. Si nosotros permitimos como venezolanos que nos arrebaten el Esequibo, no duden que en años más tarde van a venir por allá, por el occidente del país, a quitarnos el Golfo. No duden que por allá abajo, por el sur, van a terminar de quitarnos lo que queda del Amazonas y del Estado Bolívar para buscar salida ¿cómo se llama? Al Caribe. Y entonces, cuando vengamos a ver de aquí a unos 100 años, 150 años, Venezuela solamente va a ser, Dios no lo quiera, Dios con nosotros, el centro del país. Eso va a ser Venezuela. Porque, señores, si a nosotros nos quitan el Esequibo, nos van a arrebatar el Estado Bolívar. Ya se están metiendo con el Monte Roraima. Entiéndalo, por amor a Dios, no es por defender a estos señores,
no es que porque esté alineado, no, es por sentido común, por amor a Dios. Si esos señores nos arrebatan el Esequibo, van por el Estado Bolívar. Si agarran el Estado Bolívar, agarran el Orinoco y toman el país por completo. Toman el país por completo. Entonces, por favor, que se comprenda que lo que aquí estamos hablando no es solamente quién se va a montar de turno en el gobierno. Bueno, si es que se dejan entre ellos mismos, pues. Estamos hablando de algo más importante todavía. Estamos hablando de que van a mutilar el país. Y Pedro, yo de verdad no quisiera pensar de que hay venezolanos traidores. De verdad no lo quiero pensar. Pero me llamó mucho la atención esa publicación de que presuntamente, y lo digo así, presuntamente, un venezolano en Georgetown, supuestamente organizando venezolanos a favor de Guyana. Yo prefiero pensar de que eso es propaganda chimba del vecino del otro lado del río Esequibo y que no se trata de venezolanos, ¿verdad? Porque, wow, qué horrible, qué horrible. Y yo considero, ¿verdad? Siguiendo con las reflexiones a propósito del porvenir de Venezuela, a propósito de apostar a en algún día verdaderamente tener un Estado fuerte de verdad, un Estado que vele por lo que tiene que velar, que ojalá, y espero que me estén escuchando porque lo voy a decir con toda la responsabilidad del caso, y lo digo y bueno, me atendré a las consecuencias, pues asumiré mi responsabilidad, pero yo espero que los servicios de inteligencia de Venezuela estén con la lupa ahí. Yo lo espero. Díganme lo que me quieran decir, no importa. No importa, porque si fueron buenos para perseguir estudiantes que protestaban, bueno, yo quiero que sean buenos en estos servicios de inteligencia cuando se trata de la seguridad nacional y la seguridad del Estado venezolano. Y que se investigue si verdaderamente hay presuntos venezolanos trabajando para ese gobierno, porque eso es feo, de verdad. Y yo, como te digo, Pedro, yo prefiero pensar de que es propaganda chimba de Guyana. Por ahí salió, yo no sé si tú viste, unas publicaciones de un chamo que supuestamente de Maracaibo. Yo prefiero pensar que es propaganda chimba. Y si no lo es, entonces le exijo a los cuerpos de seguridad del Estado, a los cuerpos de inteligencia, ahí es donde usted tiene que actuar. No a los que pensamos distinto, no a los que queremos una nación diferente, no a los chamos que salen, estudiantes que salen a protestar por reivindicaciones de carácter estudiantil, de carácter laboral, de carácter gremial, de carácter ciudadano, de carácter de ver un país distinto. No, a ellos no los tienes que perseguir, a ellos no los tienes que asesinar. Tú tienes que hacer ese trabajo. Para eso son los cuerpos de inteligencia, para eso, Pedro. Sí, lo que tú estabas comentando, sí vi la noticia. No me queda claro quién es el personaje ni qué está haciendo. Pero recordando lo que tú estabas diciendo, efectivamente en 1896 hubo una incursión inglesa conocida como el incidente del Cuyuní, donde básicamente el objetivo era llegar hasta lo que se conoce como el Dorado y más allá hacia el río Orinoco. Entonces, esto es un problema de carácter geopolítico, histórico, muy grave para la seguridad de la nación. Precisamente el presidente de Guyana se toma la foto con Roraima de fondo. Ellos prácticamente aspiran a tener aproximadamente el 20% de lo que es el Roraima y por supuesto tener el control total de la fachada atlántica. Imagínate tú, estamos hablando de un total de 160.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, esto es un tema serio, esto es un tema bastante delicado y como yo te decía al comienzo, desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, no sabemos la presencia real de militares extranjeros en el Esequibo. Allí hay muchos intereses de Brasil por la construcción de la carretera, telecomunicaciones, forestal, agropecuario, China, Estados Unidos, Inglaterra, por supuesto, por ser antigua colonia británica. Entonces, es un escenario, Nelson, que puede tener una escalada muy negativa para Venezuela. Y yo estuve viendo algo que me llamó la atención, y lo digo esto de manera de reflexión crítica. Una publicación de las Fuerzas Armadas venezolanas diciendo que iban a construir una escuela en la isla de Anacoco. No, vale, o sea,
exponer a civiles, exponer a niños en una potencial zona de conflicto, porque Anacoco es una base militar venezolana. Exacto. Tú no puedes construir una escuela para llevar a niños que viven en San Martín de Turumbán y tenerlos allí de escudo. En cualquier momento puede haber un enfrentamiento. Entonces, es un tema de sentido común. Así como criticamos las declaraciones que hizo María Corina Machado, que sirvieron de propaganda para el gobierno de Guyana, también hacemos una reflexión para las autoridades del Estado que no pueden dar ese mensaje que no tiene ningún tipo de lógica estratégica ni militar. Tú no puedes exponer a civiles en una potencial zona de conflicto. Allí lo que se necesita es presencia militar, bases modernas desde Punta de Playa, en Delta Macuro, hasta Santa Elena de Guairén, pero es presencia militar, equipos, claro, aviones, helicópteros, blindados, o sea, eso ya es un tema que es responsabilidad del ministro de la Defensa. Pero es lamentable cuando yo veo eso desde afuera, de verdad que es decepcionante ver ese tipo de noticias. Pues. No, y que además es un acto cobarde, vamos a estar claros, o sea, bueno, cobarde y que además nos quita a nosotros la razón como venezolanos, porque, a ver, nosotros tenemos razones históricas de sobra, Pedro, para poder establecernos ahí a defender nuestra soberanía. No es necesario poner a ningún civil exponiendo su integridad física y su vida para poder argumentar de que eso es nuestro. Si no lo hicieron cuando tenían que hacerlo, lo van a hacer ahora. Pero lo que pasa, Nelson, te escucho. Lo que pasa, Nelson, es que también hay muchos llamados expertos, entre comillas, que hacen unas interpretaciones que confunden a la opinión pública. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que según el Acuerdo de Ginebra, Guyana puede ejercer soberanía plena y entregar concesiones. ¿Dónde dice eso en el Acuerdo de Ginebra? Exactamente. Eso es un territorio que está bajo controversia. Es una controversia de carácter bilateral. Venezuela, Guyana, que deben llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes. ¿Quién estableció esa matriz de opinión que Guyana puede ejercer soberanía plena con militares, entregar concesiones? Eso no lo dice el Acuerdo de Ginebra por ninguna parte. Es más, en el Acuerdo de Ginebra, el gobierno de Guyana, bueno, en ese momento, meses antes de la independencia, era la Guayana Británica, o la Guyana Británica, y firmó también el Reino Unido con Venezuela en ese momento. Allí se reconoce la contención de nuestro país contra el laudo arbitral de París como nulo e írrito. Exacto. Es decir, es viciado, para nosotros nunca existió, no tiene validez legal, y el Acuerdo de Ginebra es básicamente comenzar de cero, entre comillas, para buscar una solución bilateral y pacífica. Entonces, también yo pienso que algunos expertos, entre comillas, han hecho daño a este tema de opinión pública, porque se crean unas matrices que, o sea, si tú lees el acuerdo, en ninguna parte dice eso. Y tampoco el secretario general de la ONU no puede ir de manera unilateral y llevar ese caso a la Corte Internacional de Justicia. Se necesita el acuerdo previo de Venezuela y Guyana como un tratado bilateral. Entonces, bueno, son temas que hay que repetirlos para que la gente entienda también. Y como estás diciendo eso tan verídico, ¿verdad? Que hay que repetirlo una y otra vez, yo creo que es muy oportuno a propósito de estas reflexiones que estamos haciendo la noche de hoy, Pedro. También enseñarle algo a todos los venezolanos. Fíjate tú, Brasil tiene intereses sobre el Esequibo. Guyana, que, bueno, Chávez le dio, que le reconocía esto y aquello, ahí nos quieren despellejar. El CARICOM, otra parranda de mantenidos, de sanguijuelas, que chuparon de nuestro petróleo. ¿Ah? Chulos y traidores. Exacto, que chuparon nuestro petróleo a favor de Guyana. El señor, escuchen bien, el señor Almagro, bueno, pobre Guyana, pobrecita, Venezuela es la fea, Maduro y no sé qué. No es Maduro, es la nación. Días pasados, el señor Duque, el expresidente de Colombia, bueno, casi que con bombo y platillos cantándole el cumpleaños a Guyana y que bueno, que había que apoyar a Guyana. ¿Por qué comento todo esto, Pedro? Los venezolanos tenemos que entender que Venezuela no tiene amigos. Dejen de estar pensando que va a venir otro a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Dejen de estar pensando que va a venir otro a apoyarnos, a defender el Esequibo.
o que va a venir otro a ayudarnos a un cambio de gobierno. Ya se ve que aquí lo que interesa es cómo pueden ordeñar a Venezuela, qué provecho le pueden sacar a Venezuela, qué tajadas se pueden agarrar para Venezuela. Todos. Lo están demostrando ahora. Y ojo, esto no es ningún discurso de rabia, esto no es un discurso de venganza, esto no es un discurso de xenofobia, esto no es un discurso de crear enemigos para justificar nuestro nacionalismo, no, para nada, Pedro, para nada. Vayan y vean ustedes las declaraciones, vayan y vean la actitud de todos estos países con relación a la controversia que vive Venezuela. Vayan y vean cómo en todos estos países le pagan a Venezuela, ¿verdad? Después de que toda la ayuda que se le ha dado, todo el dinero que se le ha dado, todo el petróleo que se han llevado, vean ahora cómo nos pagan. Entonces, dejémonos por favor, venezolanos, escuchen esto ahora y escúchenlo en el futuro, de pensar de que otro va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, que otro va a venir a salvar a Venezuela, que otro es el que nos puede ayudar. No. Y vuelvo otra vez, Pedro, a la reflexión de los venezolanos. Nosotros los venezolanos tenemos en algún momento que despertar y asumir responsabilidades y tomar el timón de nuestra vida y tomar el timón de Venezuela y asumir las consecuencias, asumir las responsabilidades de las consecuencias que generen nuestras decisiones. Ya está bueno de que dejemos de tener esa actitud infantil, esa actitud inmadura, esa actitud de, bueno, que lo haga otro, o bueno, que venga no sé qué país. No, ya está bueno, porque fíjate, Pedro, volvemos al mismo punto, la idiosincrasia de Venezuela se expresa a máximo esplendor, a flor de piel, hasta en problemas tan delicados como estos. Claro. Entonces, quiero decir aquí, para no alargarme mucho, que aquí no vale cambio de gobierno, compadre. Aquí no vale que si nosotros no cambiamos nuestra mente, si nosotros no cambiamos nuestra actitud. Pedro, decía el general Pérez Jiménez, nosotros, eso es uno de nuestros grandes referentes. El general Pérez Jiménez lo dijo después de derrocado, que Venezuela no iba a cambiar si el venezolano no cambiaba su forma de ser. Correcto. Y por allá en los 70. Y yo digo, de su actitud, si no cambia de actitud, si no cambia de pensamiento, si no cambia de percepción ante las cosas del mundo, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Y a la muestra está un botón, aquí lo tenemos. No va a cambiar nada. Y señores, a donde vayan, se van a encontrar con exactamente la misma circunstancia y el mismo problema. Vayan a Perú, vayan a España, vayan a donde vayan, los va a perseguir esa situación, porque no es algo externo, sino es algo que tenemos nosotros que modificar. Ya está bueno que tengamos más de 2 siglos en estas guachafas, esperando que venga alguien a hacernos las cosas, echándole la culpa al otro, dejados, y bueno, siempre hay excusa para todo. Entonces, fíjense las consecuencias de una actitud simple, pero que cuando la sumas a título colectivo, mira las grandes consecuencias que tenemos. Mira las grandes consecuencias. Entonces pretendemos que nos tengan lástima, que nos ayuden porque somos los chéveres de la partida, porque nosotros le abrimos las puertas a no sé quién y a no sé quién más. Compadre, ya está bueno de buscar responsables afuera. Vamos a tener el valor de decirnos a nosotros mismos, vale, me equivoqué y asumo mis consecuencias. Tengo que cambiar de forma de pensar. Todos los venezolanos, ninguno sin excepción, Pedro, todos los venezolanos. No voy a decirles que no, yo no, tú tampoco, no. Todos los venezolanos tenemos que cambiar de actitud, de forma de pensar, porque no es posible, Pedro, que década tras década, tras década, tras década, y ya llevamos más de 2 siglos, estemos viviendo siempre lo mismo y siempre digamos, es que el otro tiene la culpa, es que si él no hubiese hecho esto, yo no hubiese hecho aquello. Ya basta, hermano. Ya basta, estamos a punto de que nos despedacen el país, ¿vale? Ya basta. Vamos a aprovechar estas reflexiones, Pedro, a los que nos están escuchando. No importa que no nos compartan la visión de nosotros, no importa. Pero para el orden va a ser un gran triunfo que usted tome conciencia y asuma su responsabilidad y que invite al otro a asumir su responsabilidad
y que más allá de lo que el otro haga o no haga, usted haga lo que tenga que hacer. Y yo les aseguro, que en una próxima década, si empezamos a tomar esta actitud, los cambios van a ser notorios, van a ser notorios. Yo los invito a que hagan la prueba en su espacio inmediato, en su casa, en su edificio, en su barrio, en su comunidad, en su urbanización, en el campo, donde se encuentren, háganlo. Y si una sola persona imita su ejemplo, señores, ustedes han ganado, pero háganlo por amor a Dios, por amor a Venezuela. De verdad, yo he estado reflexionando mucho esto, Pedro, de verdad, como la indolencia, porque Venezuela técnicamente es un pueblo indolente, un pueblo malagradecido, y lo digo con toda la responsabilidad, y lo digo incluso a título histórico, aunque yo no sea bolivariano, pero ¿cómo se dice? El desengaño, el desagradecimiento a la memoria de Bolívar, del Libertador y de muchos próceres. Bueno, en su momento, el general Pérez Jiménez y cuántos otros venezolanos que los tiran al olvido, sí, fuera de la memoria colectiva del país. Y aquí estamos, hermano, y aquí estamos. ¿Y a dónde vamos? Es lo que yo pregunto. ¿A dónde queremos ir, Venezuela, por amor a Dios? ¿A dónde quieres ir, venezolano? ¿A dónde quieres ir? ¿Dando lástima? ¿Buscando que alguien te haga la cosa? ¿Que otro te resuelva la vida? ¿A dónde quieres ir? Solamente respóndete esa pregunta. Y entendamos qué es lo que queremos y valoremos lo que tenemos. Porque, Pedro, a Venezuela nadie la valora. Nadie la valora. Con ver esas actitudes al Esequibo, yo digo, bueno, aquí nadie quiere a Venezuela. O sea, porque si el dilema es si lo dice el gobierno, si lo dice María Corina Machado, entonces ¿qué importa el Esequibo? Oye, de verdad que nos falta mucho todavía como sociedad poder avanzar y evolucionar. Yo pienso que puede ser también una mala interpretación de lo que significa la democracia y cómo los partidos políticos han tenido tanta influencia en la sociedad venezolana y donde se pierde el foco. O sea, todo es estar a favor o en contra de un partido o de una ideología y se pierde el foco en los intereses generales de la nación, en este caso el Esequibo, que yo pienso que es una de las luchas más importantes de nuestra historia. O sea, tenemos 2 siglos en esta situación, más de 200 años, y todavía no hemos logrado resolver esta controversia territorial y lamentablemente se presenta en un contexto de mucha polarización política y de divisiones entre la sociedad. Yo pienso que eso le hace mucho daño a la identidad nacional, sin duda alguna. Totalmente. Pedro, te quiero hacer una pregunta. ¿Está todo perdido, Pedro? Mira, yo pienso que estamos en una situación bastante problemática, difícil, precisamente por tantos años de omisión. Ahora estamos viendo las consecuencias. Yo siempre he planteado que la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia no es una salida para nosotros. Eso es una crónica de una muerte anunciada. Puede ser el segundo laudo arbitral de París. Ya tenemos esa experiencia histórica y aquí lo que queda es actuar lo más rápido posible con una presencia militar en la frontera de facto. No tengo conocimiento porque parece que en este momento los aliados internacionales de Venezuela no aparecen. Tanto dinero que se gastó en lobby, tanto dinero que se gastó en comprar votos en la OEA, en la ONU, las supuestas alianzas que había con potencias como Rusia y China. Y yo en este momento no veo nada claro. O sea, desde afuera, a nivel público, yo no veo una solución positiva para Venezuela en este caso. Y mientras tanto, Guyana sí ha tomado el camino del lobby petrolero a través de la ExxonMobil con el secretario general de la ONU. Ellos querían llevar ese caso a la Corte Internacional de Justicia, lo lograron. Y bueno, hacen actos de provocación como izar la bandera cerca de Roraima. Y lamentablemente yo lo que veo es que es un conflicto que viene hacia una escalada y no sabemos cómo va a terminar, pero todo pinta que va por mal camino, Nelson. Pedro, yo mismo me respondo las preguntas. Todo está perdido,
para mí, para Nelson Ramírez, no hay nada perdido. Más allá de que efectivamente tenemos una serie de factores en contra, de la Corte, ExxonMobil, Guyana, eso, para mí no hay nada perdido. Okay. A pesar de todo, Pedro, a pesar de todo. Porque yo sí estoy convencido, bueno, me criticarán, que iluso, que no importa, pero yo estoy convencido, Pedro, que lo vamos a recuperar. De repente no serán estos señores, seremos nosotros, orden. Pero yo estoy convencido, hermano, convencido, de verdad. A mí no me quita nada ni nadie la certeza en mi mente y en mi corazón y en mi espíritu que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Yo estoy seguro de eso, Pedro, convencido, convencido. De repente, vuelvo y te repito, ahorita no será. Por el momento se habrá dado, digamos, no a favor de Venezuela, pero que lo vamos a lograr. Ténganlo por seguro que lo vamos a lograr, como sea, por los instrumentos jurídicos, por los instrumentos pacíficos, por los instrumentos, de lo que sea, no sé, pero lo vamos a lograr. Estoy seguro de ello. Y yo le llamo... Ajá. Es que es un objetivo estratégico de mucha importancia para nuestro país. Forma parte de nuestra historia desde el nacimiento como república y evidentemente no se puede descansar hasta lograr ese objetivo, bien sea dentro del marco del Acuerdo de Ginebra o por vía diplomática, presión militar, sanciones económicas. Hay muchas opciones. Lo que preocupa es que efectivamente hemos visto que durante muchos años no se han tomado acciones y esa omisión de los partidos, desde Acción Democrática, COPEI y el PSUV, porque esto es un problema histórico, que Venezuela no ha podido tener la capacidad de desarrollar una infraestructura en lo que es la frontera de facto y de esa forma ir presionando a Guyana, porque también esto no es un tema 100% legal. Todos sabemos que en las relaciones internacionales se mueven factores económicos, políticos, intereses culturales, en fin. O sea, es un tema muy complejo que no se puede resumir solamente en la parte jurídica. Y el Estado venezolano, por omisión, ha dejado que Guyana fuera avanzando en la disputa en el Esequibo. Sí, sí, sin duda alguna, Pedro, son muchos obstáculos, son muchas barreras, pero habrá que sortearlas, habrá que avanzar, habrá que superarlas y triunfar. Aquí la orden es triunfar, recuperar lo que históricamente es nuestro, lo que por derecho nos pertenece. Y, Pedro, perdóname que sea tan repetitivo, hermano, pero una vez más, el pueblo venezolano tiene que recapacitar, tiene que reflexionar, tiene que cambiar de actitud. Y los invito de manera muy cordial, que como lo puede invitar cualquier militante de esta organización política, de este movimiento nacionalista, como es Orden, a que vean el mapa. Solamente abran un mapa de Venezuela. Véanlo, vean a Venezuela. Vean a Venezuela desde 1777 hasta hoy. ¿Te gustaría que nos quitaran ese pedazo y que después nos siguieran quitando más pedazos de Venezuela? Bueno, respóndete tú, venezolano, esa pregunta. Y visualiza qué es lo que quieres para Venezuela, qué quieres para ti. Y cuando te respondas verdaderamente esa pregunta, tú solo, en tu cuarto, antes de dormir, o en la madrugada que te despiertes, te la respondes. Y cuando te respondas eso, creo que esa será la luz que se va a encender para toda Venezuela. Cuando todos los venezolanos hagan ese ejercicio. Y ahí comprenderemos verdaderamente el significado de nuestra amada patria, de nuestra amada Venezuela, y el significado de lo que es ser, del gentilicio que anhela grandeza y anhela un puesto privilegiado entre las demás naciones del mundo, que hay que conquistarlo, que hay que trabajarlo. No nos va a llegar así de la nada. Llegará cuando hagamos ese cambio en nosotros. Bueno, Pedro, hoy ha sido una noche espectacular de reflexiones. Esta conversación para las personas que se conectaron, hubo interacciones, personas conectadas, qué chévere, qué bueno. Y para los que nos van a ver, tómenlo como referencia. Aquí no estamos hablando del chavismo, aquí estamos hablando desde Venezuela.
¿verdad? Para quienes dicen, ¿qué orden es chavista? Estos son asalariados de Maduro, que no se sigan descalificando. Eso a nosotros no nos hace mella. O sea, quienes nos conocen, y aquí hay personas que nos conocen de edad, han visto personas conectadas, saben quiénes somos, saben la calidad de nuestras convicciones, saben todo lo que hemos venido haciendo, desde dónde venimos. Así que eso, de verdad, no nos importa lo que piensen o dejen de pensar. Venezuela tiene que recuperarse a sí misma y tiene que, por primera vez, Pedro, como yo se lo dije a Jorge, mira, darse a respetar. O sea, ya basta que nos vean que, bueno, de sopita, pues nos agarran de sopita. Nos quitan el territorio por aquí, se meten por allá, grupos irregulares, por aquí estos otros se meten y roban minerales y cosas. Bueno, y aquí bien gracias todo el mundo. Tenemos que darnos a respetar. ¿Cómo? Bueno, no sé, con instrumentos jurídicos, con instrumentos de lo que sea, militares, con lo que sea, pero darnos a respetar alguna vez. Mira, por aquí nos dicen, Pedro, cuando tengamos un país en orden, Dios mediante eso va a ser así. Por acá preguntan, una pregunta al respecto, ¿a La Guajira que fue entregada por López Contreras también se puede recuperar? Bueno, no fue exactamente La Guajira, fue los llanos de la con ese tratado que mencionan de López Contreras, básicamente hubo una pérdida de territorio hacia los llanos. Exactamente. Ese límite entre Venezuela y Colombia, efectivamente, se pierde un territorio. La tesis que tenía el general Pérez Jiménez es que efectivamente Venezuela no estaba en la capacidad, me refiero al armamento en el ejército, la modernización, la logística. En esa época había mucha presión por parte de Colombia y se temía un conflicto bélico que íbamos a perder. Esa es la hipótesis que tiene Pérez Jiménez con respecto a la actitud de López Contreras, que efectivamente no era un ejército profesional. Ni bien con una dotación completa, y esa presión geopolítica obligó a López Contreras a ceder esa parte de territorio en los llanos. Es importante recordar que hacia La Guajira, el tema de... Déjame apagar acá. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. No hay interferencia. Bueno, suena una vibración, pero... Ya va, tengo acá, ya, déjame conectarme. Bueno, se desconectó aquí un momentico, ya vamos a darle pase mientras resuelve ahí. Aprovecho la oportunidad para saludar al Movimiento Región Zulia y a todas las demás personas que nos acompañan la noche de hoy. Muchísimas gracias por estar atentos. Por aquí nos comentan, con plomo, sí, bueno, con lo que sea, con plomo, con lo que haya, dele. Ajá, aquí vuelve Pedro. Ajá. A ver aquí a Pedro, ya para ir cerrando. Vamos a ver. Ajá. Listo, ok, aquí está. Disculpa, para eso. Nuevo, Pedro. Te estaba diciendo que en el tema de La Guajira es importante recordar que se presentó el problema en el archipiélago Los Monjes, con la incursión de la Armada colombiana, y en ese momento el general Pérez Jiménez hizo una movilización de tropas y realizó una amenaza bien concreta que si no desalojaban el archipiélago de Los Monjes, Bogotá podía ser bombardeada. Entonces, allí, a través de un acto de fuerza militar, Venezuela pudo mantener la soberanía en el archipiélago de Los Monjes, pero ese tema del Golfo de Venezuela todavía, digamos que está abierto en cierta forma, porque se logró a través de la presión militar, pero sabemos que las intenciones que Colombia todavía tiene intereses en cierta delimitación del Golfo de Venezuela. Y luego pasó otro incidente durante el gobierno de Jaime Lucinchi, con el ingreso de la corbeta Caldas, ¿no? Entonces, efectivamente, yo estuve... Sí, te escucho. Y perdona que te interrumpa, y no olvidemos, Pedro, que ese otro detalle que nosotros los venezolanos olvidamos todo rapidísimo, las declaraciones que en su momento dio el señor Álvaro Uribe Vélez, allá en el año 2008, si mal no recuerdo. Unas declaraciones bien delicadas, ¿no?
no olvidemos eso, de hablar de que él estaba pensando una incursión militar a Venezuela. Incluso yo estuve analizando ese tema hoy, que una eventual movilización militar hacia el Esequibo tiene que tomar en cuenta que no se puede dejar abierto otro frente, en el sentido de que te concentras en este conflicto contra Guyana, pero sabiendo que Colombia tiene intereses en el Golfo de Venezuela, que hay que tener presencia en La Guajira, en el Golfo. La Armada tiene que estar patrullando constantemente allí, el archipiélago de los Monjes. Ese es un tema que no está 100% cerrado, más allá de que durante el gobierno de Pérez Jiménez se ejerció soberanía directa con presencia militar, y Colombia entendió que eso podía escalar a un conflicto mayor. Pero también, Nelson, tenemos problemas, presencia de grupos irregulares, esos núcleos o células, perdón, esas células pequeñas que quedan de guerrilleros paramilitares en el Táchira, en Apure, Amazonas. Es decir, el tema de las fronteras es fundamental, y este conflicto en el Esequibo pudiera abrir otros frentes. Por eso es que las Fuerzas Armadas deben tener una estrategia integral de todo el territorio nacional, no solamente en el Esequibo, que es el tema que estamos debatiendo en este momento, pero recordando los antecedentes, que se perdió territorio con López Contreras hacia los llanos, y tenemos ese conflicto en el norte hacia el Golfo de Venezuela. Entonces es importante que eso quede claro, y por supuesto la posición que ha tenido orden sobre este tema. Y bueno, tomando tu palabra, para que se vea la importancia que radica en el Esequibo, o sea, que no es defender a uno o al otro, es defender a Venezuela y las implicaciones que esto puede tener, incluso hasta en el inmediato plazo, o sea, en lo inmediato, pues, o sea, en el corto plazo. Incluso, Nelson, ¿recuerdas el tema en el pasado con los garimpeiros en Brasil, que estaban haciendo minería ilegal hacia el Amazonas? Entonces, es un tema que hay muchos puntos débiles en las fronteras que se deben fortalecer de manera integral, todos al mismo tiempo, porque si tú te enfocas en un conflicto con el Esequibo, se te puede abrir otro frente también. Sí, hay muchas cosas que, bueno, evidentemente no lo dirán por seguridad nacional, ¿no? Claro, claro. Y es entendible, ¿no? Y es entendible que uno no lo sepa, claro, porque si no, no tiene sentido. O sea, nosotros exigimos tropas, tal, qué sé yo, pero a ese nivel, pues, no pueden decir ni anunciar, porque de verdad es un sinsentido, claro, ¿no? Pero esperemos que efectivamente, pues, como tú dices, Pedro, se esté tomando eso en consideración. Pedro, una noche espléndida, de verdad, unas reflexiones importantísimas para el porvenir de Venezuela. Esperemos que los venezolanos que nos vean y los que nos van a ver después, pues lo tomen muy en serio, y esto sea un punto de partida para el cambio que necesita Venezuela, que evidentemente se requiere un cambio de gobierno, totalmente de acuerdo. Hay que salir de este chavismo y de este gobierno, hay que salir de esta oposición, pero también tenemos que salir de la viveza criolla, tenemos que salir del facilismo, tenemos que salir de la vivarachería, tenemos que salir de que, bueno, el que la culpa la tiene el otro. De eso también hay que salir. Y yo digo que primero hay que salir de eso, y después, saliendo de eso, podemos cambiar mucho más fácil y rápido a estos otros dos sujetos que tienen a Venezuela como la tienen. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por este tiempo, de verdad, fue una conversación magnífica. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que interactuaron, a todas las personas que nos siguen. Nuestro agradecimiento a aquellas personas que nos conocen, nos siguen, nos apoyan, nos aprecian. Eso para nosotros es el combustible de esas personas que saben la naturaleza de nuestras convicciones, la naturaleza de nuestras intenciones, de todo lo que nos conocen. Gracias por todos estos años junto a nosotros, y vuelvo y repito, Dios mediante, vamos a lograr recuperar el Esequibo, vamos a recuperar a Venezuela, vamos a cambiar de actitud, vamos a cambiar de mente, y vamos a ir a la potencia y a la grandeza que tiene que ser Venezuela. Pedro, unas palabras para despedirnos. Perfecto, Nelson. Bueno, como siempre, gracias por la invitación, y simplemente también recordar que hay que leer sobre temas geopolíticos, investigar y entender que estos son asuntos de Estado que trascienden a un partido político, un gobierno de turno, y que forman parte de la historia de Venezuela y de los intereses de nuestro país, por supuesto.
Así es, Pedro. Gracias a ti, hermano. Seguimos en comunicación. A todos ustedes que nos vieron, muchísimas gracias. Y ya saben todos, Venezuela quiere orden y el Esequibo es de Venezuela. Feliz noche a todos. Gracias. Nos vemos en una futura oportunidad. Chao, Pedro. Que Chao. descanse. Feliz noche. Gracias.